Entonces, lo común puede convertirse en algo extraordinario. ¿Qué ha sido la oración para usted hoy? Hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido la oración, la experiencia de orar, cómo ha sido? ¿Algo común o algo extraordinario? Y Santiago quiere hablarnos de una oración extraordinaria, por eso la siguiente frase le va a dar una idea de dónde empezamos y en dónde terminamos. Y empezamos con esta declaración y con esta misma declaración vamos a terminar, porque al final de hoy, tal vez el paso que usted va a poder decir es: yo quiero vivir una oración que sea extraordinaria. Entonces, si quiere puede leer conmigo, podemos leer esto juntos, es nuestra declaración de inicio. ¿Cómo dice? Practicar la fe es vivir una oración extraordinaria cada día. Practicar la fe es mi encuentro con Jesús, va a hacer que la oración que yo experimente pueda ser extraordinaria cada día. La oración siempre ha sido importante a través de toda la Biblia. Por ejemplo, de Jesús mismo, el Jesús al que admiramos, al que le cantamos. Esta canción que estrenamos hoy tan linda, que habla sobre Jesús, me rindo a ti. Esa canción habla de ese Jesús. Y ese Jesús al que cantamos, oraba continuamente. En Lucas 5:16 dice que a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. O sea, Jesús continuamente practicaba la oración y sus discursos eran para enseñarnos cómo orar. O sea, hay algo extraordinario que no es común en la oración. ¿Sabe que los primeros cristianos, dice por ejemplo en Hechos 2:42, que la primer comunidad, después de que Jesús resucita, dice que, escuche cómo dice, ellos decidieron vivir como una gran familia y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. A mí me gusta esto porque siento que es la descripción que yo quisiera vivir aquí siempre. Una gran familia que escuchamos la enseñanza, que tomamos la cena y que oramos juntos. Pero la forma en como la Biblia describe la oración es de una manera extraordinaria. ¿Con qué ojos está viendo usted hoy la oración? Recuerde, usted es un adulto, usted llega a un lugar y todo le parece normal. Pero usted va con un niño y el niño llega y todo le parece extraordinario. ¡Wow! Esto es emocionante. Dios quiere, y el capítulo de hoy, Santiago quiere que podamos ver la oración como realmente es, como algo extraordinario. Si la oración hoy no es extraordinaria para usted, pues ajústese hoy ya ahí en su silla, póngase bien el cinturón porque arrancamos el vuelo y va a haber 4 cosas de por qué la oración es extraordinaria. Y iniciamos con Fernando piloteando este vuelo. ¿Qué hace la oración extraordinaria? ¿Qué hace la oración extraordinaria? Punto número 1, me conecta con Dios. ¿Qué hace la oración extraordinaria? Me conecta con Dios. La oración extraordinaria me lleva a tener una conexión especial, profunda y real con Dios. Leamos el versículo en el cual Santiago empieza a decirnos cómo es esta la intención de Dios, que yo me acerque a Él, tanto en los momentos tristes como en los momentos alegres. ¿Cómo dice este versículo? Bueno, hoy iniciamos en el versículo 13, porque el domingo pasado vimos el 12, el 11, el 10 y cada domingo hemos ido verso a verso. Hoy iniciamos con el 13 del capítulo 5 y dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Que ore. Que ore. Entonces usted me ¿está pasando dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Podemos identificar algo de esta petición o de esto que Santiago le está exponiendo a las personas y él identifica, dice lo siguiente: decidir orar en la tristeza o en la alegría me conecta con la naturaleza de Dios cercana y compasiva. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, 9, 13, ¿sí está apuntado? Sí, claro, ahí está. El Padre Nuestro nos empieza a decir y a describir cosas acerca de Dios. Padre Nuestro, ya hay algo de cercanía porque nos está relacionando como el Padre y el Hijo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Son características, cualidades de Dios que empiezan a ser reales en mi vida en la medida en la que yo empiezo a orar, tanto en los momentos tristes como en los momentos alegres.
Cantar es una oración, ¿no? Porque cuando estás contento, ¿qué dice Santiago que debemos hacer? Canten alabanzas. Y eso me conecta con algo de Dios, con saber que todas esas cosas bonitas que yo estoy teniendo en este momento provienen directamente de Él. La oración extraordinaria me conecta con Dios, pero si bien es cierto, exactamente lo que me conecta es con esa parte perdonadora, amorosa, misericordiosa, compasiva de Dios. Si en nuestra mente está esa imagen distorsionada de un Dios malo, cruel o castigador, esa imagen tenemos que quitarla porque no es la imagen que la Biblia tiene acerca de Jesús. Y algunas personas ven a Dios de esta forma, entonces es como si pensaran que Dios está esperando que falle para castigarlo. Yo estoy esperando que cometa un error, un pecado o que falle en algo para castigarlo. Dios no es así. Todo lo contrario, su naturaleza tiene que ver más con el deseo de perdonarnos. Y no es que no merezcamos el castigo por las cosas que hacemos. Algo que nos lo podría explicar mejor sería la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando el hijo se acerca al padre y le dice, bueno, ¿qué me corresponde de mi herencia? Dame mi herencia, y coge la herencia que el padre le da y va y la despilfarra y la gasta en locuras, y cuando se encuentra en escasez, él termina en un trabajo intentando alimentar cerdos y es tanta su necesidad que él quisiera comer de lo que se le da a los cerdos, pero nadie le da. Entonces reflexiona en ese momento de tristeza, como lo dice Santiago, y dice, en la casa de mi padre los obreros comían mejor, hasta un obrero comía mejor. Voy a decirle a mi padre que he fallado contra el cielo y contra él, y que no soy digno de ser su hijo, que me haga como un obrero. Pero cuando llega cerca a la casa del padre, el padre lo ve de lejos y movido a misericordia, sale corriendo, lo abraza, lo viste, le dice, este es mi hijo, hace una fiesta, le restituye muchas de las cosas que él había perdido, porque él dice, yo reconozco, y se acerca a Dios. Esa oración lo que hace es eso, permitirme acercarme a Dios reconociendo lo que he hecho, pero al mismo tiempo me puedo dar cuenta a través de esto cómo era Dios el que quería abrazarme, acercarse a mí. Era Dios ese compasivo. El deseo de él era perdonarme. Desde que él salió de la casa, el deseo del Padre era que volviera. Y esto es Dios. No es ese Dios castigador, ese Dios que está esperando que yo vuelva, ¿no? Esto hace la oración porque Él quiere que yo esté con Él aún en los momentos tristes. Pero si tal vez lo vemos, no sé si alguno haya tenido esta imagen de ese Dios lejano, ese Dios que no comparte ninguna característica conmigo porque como que es todopoderoso, tiene todo el poder allá del universo, está tan iluminado que está tan lejos de mí. Pero Dios no es así, porque Él estaba interesado en mí y se hizo hombre. Entonces adoptó características de hombre. El Señor Jesucristo es Dios mismo, bajó a la tierra y dice la Escritura que Él era un varón de dolor, experimentado en el sufrimiento. Él sabía exactamente lo que era el sufrimiento. Su vida fue eso. Y eso es lo que nos permite identificarnos con Jesús. Jesús te puede decir, yo sé lo que se siente sufrir, yo sé lo que se siente el rechazo. Él es cercano, Él te puede entender, tú te puedes acercar a Dios y Él vino a eso, para que a través de Jesús tú conocieras que Dios es cercano, que Dios es accesible. Jesús es esa parte de Dios que me permite ser accesible. Y entonces, no solamente eso, sino que no es indiferente, sino que es compasivo. O sea, podríamos pensar en Dios como poderoso y como que tiene todas las cosas, pero ¿será que yo sí le intereso? ¿De verdad será que sí soy importante para Él? Me acuerdo de la historia de los discípulos, cuando Él empezaba a llamar a los discípulos. Y uno de ellos era Natanael. Cuando viene Natanael a Jesús, Natanael dice, yo no creo que haya tal hombre, pero Felipe le dice, sí, hay un hombre, es Dios mismo, venga y lo ve. Y Natanael va y se asoma. Y cuando Jesús ve a Natanael desde lejos, le dice, yo sé quién eres tú, y le describe algo de él. Y le dice, ¿tú de dónde me conoces? Dice, pues antes, ¿te acuerdas cuando estabas debajo del árbol? Yo te vi. Lo que estaba diciendo era, Jesús nunca estuvo en ese momento cuando Natanael estaba debajo del árbol. Yo te conozco en todos los momentos de tu vida. Yo he visto tu vida. O sea, Dios es tan comprensivo que Él sabe lo que te pasa todos los días, porque Él está ahí y Él lo ve. Lo que el Señor empieza a mostrarnos es que Él es cercano. O sea, que esta idea de que Él no es compasivo, de que yo no le importo, sácala de la mente porque Él conoce tu nombre. Él te puede llamar por tu nombre y decirte, Ricardo, Emma,
ven, hoy me voy a quedar en tu casa. Eso hace la oración. La oración me conecta con Dios porque yo voy a Él y a su presencia. Entonces, ¿qué podríamos identificar? Leámoslo nuevamente, el identifica. El identifica de una oración extraordinaria es que yo puedo decidir orar en la tristeza o en la alegría. Y cuando hago eso, eso me conecta con la naturaleza de Dios cercana y compasiva. Si yo lo decido, me voy a conectar con Dios de una manera distinta. No solamente me conecta con Él, sino la oración extraordinaria me conecta con la iglesia. Y lo que estábamos hablando de familia, eso ocurre en la iglesia. Entonces leamos el versículo de cómo lo dice Santiago. Pues nuestro siguiente conecta, que es el versículo 14, dice: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y luego un versículo más adelante dice: y confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Hay algo especial que la iglesia hace por los demás y es orar. Hay algo que nosotros como iglesia debemos hacer y es preocuparnos por los demás. Pero en esa oración es donde empezamos a evidenciar cosas grandes acerca del amor, de cómo hay una familia que se preocupa por mí y que me ama. Dice, si estás triste, estás enfermo, pues ve para que oren por ti. Y ahí en esta oración es donde empezamos a experimentar cosas que Dios quería que experimentáramos a través de la comunidad. Que solo íbamos a experimentar a través de la comunidad porque Dios lo diseñó así. Entonces dice, vayan y oren los unos por los otros. Y en esa situación ocurrirá el perdón, ocurrirá sanidades, milagros, estas cosas extraordinarias. Tal vez aquí alguien tenga una pregunta y diga, ¿cómo así? ¿Es que yo le puedo confesar mis pecados a otro y voy a ser perdonado? No, es que en esta intención conozco a Jesucristo. Y en Jesucristo es donde está el perdón de los pecados. En esta situación en la cual uno ora por la iglesia, es cuando uno le empieza a dar cabida a esta idea de que, oye, Jesús es real y empiezo a sentir su amor, entonces lo puedo aceptar. Pero no es que al alguien confesarme el pecado a mí yo lo pueda perdonar, o que se me perdone cuando me confiesa a mí, sino que es consciente de su pecado y es consciente de la presencia de Dios. Entonces va a Jesús para que lo perdone. Esto es lo que dice. Pero algo muy hermoso es que me conecta como una familia. Me acordaba de la historia de Pedro. Acababan de matar a Jacobo, uno de los 12 discípulos de Jesús. Entonces ahora todos los judíos que mataron a Jesús estaban contentos y dijeron, ahora vamos por Pedro. Y cogen a Pedro y lo meten a la cárcel. Y toda la iglesia, vamos a orar por Pedro. Y empiezan a orar. Y ya era tarde de la noche, pero ellos siguen orando por Pedro. Y están en una casa. Entonces yo me imagino como nosotros, meten a Ricardo a la cárcel. Entonces nosotros nos reunimos. Bueno, me meten a mí a la cárcel, entonces la iglesia. Meten a alguno de nosotros a la cárcel. Entonces todo el mundo ora. Y nos quedamos hasta tarde orando. Y eso era lo que pasó. La gente se quedó orando hasta tarde. Y Pedro estaba en la cárcel. Pero el ángel de Dios vino hasta la cárcel y tocó a Pedro. Y en el momento en el que toca a Pedro, sus cadenas se rompen. Pero el relato de Hechos describe que habían guardias alrededor. Entonces él pasa por la mitad de los guardias y ellos no se dan cuenta y se empiezan a abrir las puertas a medida que sale y él termina en la calle y el ángel siguiéndolo y él voltea y ya el ángel no está con él. Entonces él se va a donde siempre se reunían, donde estaba, era la casa de María, la mamá de uno de los discípulos. Entonces él llega allá y toca, pero adentro están orando, adentro están diciendo, Dios, ayuda a Pedro, que no se muera, acaban de matar a Jacobo. Entonces ellos se oran, Dios, Dios, Dios. Cuando tocan, la persona que va a abrir está tan emocionada que no abre, lo deja en la puerta y se vuelve, ¿qué Pedro está en la puerta? ¿Qué? Y los de adentro están tan emocionados que dicen, no puede ser, tiene que ser, no sé, un ángel. Y van y abren, y Pedro le dice, chiquito, les dice que silencio, que bajen la voz, y se reúnen. Pero lo que veo ahí es eso tan hermoso, que es la familia compartiendo juntos. Familia que no es familia de sangre, pero que se aman profundamente. Hasta tarde de la noche estaban. O sea, Pedro llegó de noche, tarde, tal vez de madrugada, y ellos estaban ahí reunidos esperándolo. Estaban ahí porque le estaban pidiendo a Dios. Esa oración construye esos lazos. ¿Por qué Pedro va a buscarlos? ¿Por qué ellos oran así por ellos? Porque se aman.
La oración realmente me conecta con esta idea de que la comunidad es muy importante y que aquí vamos a poder experimentar el poder de Dios, tanto para sanar como perdonador de nuestros pecados. Es a través de la predicación de la iglesia que la gente conoce a Jesús, que sus pecados son perdonados, que somos sanados, que somos restaurados y que entendemos lo que es el amor de Dios a través de la familia. Por eso, nuestro identifica dice, decidir orar en comunidad me permite experimentar. ¿Qué me permite experimentar? El amor, la cercanía, el consuelo y el poder de Dios a través de mis hermanos. Y cuando yo pienso en las dos características que Fer acaba de decir, pues voy a la tercera característica de una oración extraordinaria, pero lleguemos a este punto. Vuelvo a hacerle la pregunta, ¿cómo es su experiencia de vida con la oración hoy? Para usted la oración es algo común, es algo que usted incluso hace para no sentirse mal o culpable, porque me encontré en esta semana con alguien y me dijo, le pregunté cómo va y me dijo, no, pues no estoy tan bien. ¿Y por qué no está bien? No, pues es que yo ya no oro y no he vuelto a orar y me hace sentir mal. Y entonces la mayoría de gente sabe que la oración es importante, pero la relaciona con algo que tiene que hacer. Y al no hacerlo se siente culpable, pero el hacerlo no es porque estén viendo que la oración sea algo extraordinario, sino que es, sí, hay que orar, como hay que almorzar, o como que hay que hacer esto porque hay que hacerlo. Pero cuando yo veo a Santiago y escucho que la oración es extraordinaria, imagínense que usted cada vez que se siente a orar, sepa que se está conectando con Dios. ¿Y qué? ¿Con quién estaba hablando hace un rato? No, está hablando con Dios. Cuando usted empieza a interiorizar esto, empieza a ver la fe y la oración con los ojos del niño, con ese que ve las cosas extraordinarias. Me conecta con Dios, me conecta con otros. Si usted no ha experimentado la oración en comunidad, no va a poder experimentar eso extraordinario de Dios a través de otro. Y lo tercero es que la oración me conecta con la autoridad correcta. Mire yo no sé si usted alguna vez se ha pensado en esto. ¿Será que Dios, y esto es muy frecuente, ha escogido personas especiales que tengan más poder que otras? ¿Alguna vez usted ha escuchado esto de que, venga, ore usted por mí porque es que a usted Dios lo escucha más? No, es que yo necesito llamar al programa porque es noche de oración y yo llamo para que el pastor tal ore por mí. No, es que incluso llegan al punto algunos de decir, envíenos su dinero para que oremos por usted. Y la gente dice, no hay que hacerlo porque es que allá es donde está el elegido, allá es donde está el ungido. ¿Funciona de esa manera la oración? Hay personas con una autoridad superior a las que usted tiene que ir para que, es que lo leímos hace un momento, llamen a los ancianos. Entonces, ¿será que sí hay personas así? Y muchos argumentan, es que Dios dijo que iba a hacer cosas mayores, pero no es con todo el mundo, es con algunas personas. Que nosotros vamos a hacer. Sí, pero Él estaba diciendo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores. O incluso ¿ha escuchado usted de objetos especiales y consagrados que hacen que la oración sea respondida? No, acerque su vasito de agua al televisor. Vamos a orar por el vasito de agua para que cuando usted se lo tome, se sane. Este objeto viene desde la tumba de Jesús. Es la astilla que Él se clavó cuando estaba en la cruz. ¿Existen estos objetos? ¿Cuál es la autoridad con la que la oración me va a conectar? Entonces mire el versículo que dice según Santiago, el versículo 14, y usted tiene que leerlo. Dice, ¿alguno está enfermo? Dice que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan, ¿y qué? Y oren por él y lo unjan con aceite. ¿Cómo? En el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, ¿será que? Perdonado. Usted podrá decir, oiga, pero Ricardo, ahí está diciendo, hay personas que van a venir a orar y se van a sanar. Y es más, hay un aceitico que si uno le unta, se va a sanar. ¿Es eso lo que Santiago está diciendo? ¿Es eso lo que el Nuevo Testamento nos enseña cuando usted lee el desarrollo de la iglesia? ¿Es así como funciona? Mire, yo sé que muchos han escuchado cosas de la Biblia, pero quiero que entienda algo. La historia cambió cuando Cristo vino.
antes de que Cristo viniera, en el Antiguo Testamento había algo que era el Antiguo Pacto. Y en ese Antiguo Pacto Dios elegía personas específicas y objetos específicos que Él santificaba para que a través de ellos la gente conociera. Pero eso fue antes de Cristo. ¿Por qué vino Cristo? Porque Cristo vino a abrir las puertas no solamente para unas personas, sino para todos los que creyeran en Él. Entonces, a partir de Cristo, usted y yo podemos tener acceso completo, cada uno de nosotros, a Dios. Y este grupo selecto ya no es necesario. Este grupo especial ya no es necesario. Entonces, ¿por qué hay que llamar a los ancianos? ¿Por qué le ponen aceitico? Miren, los ancianos es esa figura de autoridad, pero sobre todo es esa figura de reconocer la voz de Dios. No es que Dios esté solo en ellos, es que es la figura que representan. Además que son los encargados de ir a orar, porque si usted va a llamar a veces a todo el mundo no puede. Entonces sí debe haber en la iglesia un grupo de personas que digan, no, yo estoy disponible siempre para orar. Pues ¿a quién va a llamar usted? Al que está disponible, al que es responsable. Entonces los ancianos estaban disponibles, ellos eran los que estaban siempre orando, eran personas que estaban conectadas para orar siempre por eso. Pero cualquier otro hermano podía orar, claro que sí. ¿Y por qué el aceite? El aceite era un símbolo que se usaba muy frecuentemente en la época. Pero no es Santiago ni ninguna otra directriz en la Biblia la que nos dice que haya objetos que tengan una autoridad sobrenatural o hay que bendecir. Hay gente, yo respeto esto, pero hay personas que a veces hacen reuniones y oran por las sillas, para que la persona que se siente en la silla reciba más. La Biblia no nos llama a orar por las sillas. Yo prefiero orar por Alex que por la silla. Mejor directamente por Alex que por la silla, ¿cierto? No son los objetos, no es un grupo especial de personas. Así que mire identifica importante. ¿Por qué la oración es extraordinaria? Porque todos nosotros podríamos experimentar la autoridad y a través de cualquiera de nosotros Dios podría responder una oración. Mire el identifica. ¿Cómo dice el identifica? Decidir orar en el nombre de Jesús es confiar que solo en Jesús, ¿no? Y nadie más es posible que sanar y ser perdonados. Y eso es importante. Él dice, llame a los ancianos. Claro, llamamos a los ancianos, pero Fer ya lo dijo. Porque sabemos que en la iglesia, en la comunidad, está el apoyo. No se quede solo. Cuando usted necesite orar, vincúlese con otros. Por eso nosotros los jueves, cada 15 días, nos conectamos para orar. Comparta su oración, experimente el orar junto a otros, porque a través de esa oración dice que Dios también se manifiesta, la oración en comunidad. Pero no solamente dice que llamen a los ancianos, dice que, y esto es importante, que oren en el nombre del Señor. Porque todo lo que ocurre en la iglesia es porque está unido a una fuente que es Cristo, es Jesús. Y cada uno de nosotros, sin intermediarios, sin pastor, sin profeta, sin elegido, sin nada, sin ningún intermediario, cada uno de nosotros puede conectarse con el Jesús que salva y que sana. No necesitamos intermediarios porque el único intermediario entre Dios y nosotros es Jesús. Por eso en Timoteo él dice que Jesús es el intermediario entre nosotros y el cielo. Así que cualquier oración que es respondida, cualquier enfermedad que llega a ser sanada, si es la voluntad de Dios, proviene de Cristo, no de la persona que vino y oró, no del pañuelito que le pusieron, no de la oración, porque incluso hay oraciones, ore de esta manera para que sea sanado. Usted necesita es orar entendiendo de quién está buscando el poder, y el poder proviene de una sola fuente que es Jesús. Así que tenemos claro por qué la oración es extraordinaria, porque sana nuestro interior, perdona, libera, pero no necesita intermediarios, es entre nosotros y Cristo. Cristo es el único camino que usted y yo necesitamos, pero en comunidad también buscamos a Cristo, que es lo importante. Así que lo tercero es que me conecta con la autoridad correcta. Lo dejo con esta idea acerca de la autoridad. Efesios 1:13 dice que cuando
una persona oye el mensaje de la salvación y lo cree, es sellado por el Espíritu Santo. Esa es la unción del Espíritu Santo. Muchos están buscando ir a lugares a recibir la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. Que alguien vaya y le ponga las manos para que le transmita algo. Usted no necesita que nadie le transmita nada. Usted no necesita ir a ningún lugar a recibir algo sobrenatural, porque Cristo mismo es lo sobrenatural y es a través de la fe en Él que usted recibe el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibe? Una vez cuando cree en Él. Y ya, no tiene que buscar, ay, es que se me está descargando la batería del Espíritu. El Espíritu no es una batería, ni es una energía, ni es una agüita. Es una persona que está en usted. Entonces Él no se descarga. Necesita volver a conectar con el Espíritu Santo. Sí, sea consciente de que Él le habla a través de la palabra. Así que la autoridad es sin intermediarios, solo en Cristo, y es cuando creemos en Cristo. Extraordinario, ¿no? No necesita usted pagar para que le den, no necesita usted esperar que otro venga, pero Dios sí le facilita personas que lo acompañen cuando sus brazos se cansen, ellos estén con usted. Para eso es la oración con otros, para eso llamamos a los ancianos o nos reunimos con la iglesia, porque yo ya estoy desfalleciendo, pues sigamos orando juntos, y juntos es mejor. Y lo cuarto que quiero decirle acerca de la oración extraordinaria, es que la oración extraordinaria me conecta con la voluntad de Dios. ¿El primer conecta con quién me conecta? Con Dios. Con Dios. ¿El segundo con quién me conecta? Con la iglesia. ¿El tercero con qué me conecta? Con la autoridad correcta. ¿Y el último me conecta con qué? Con la voluntad de Dios. Y este es importante. ¿Responde Dios cualquier oración que usted le haga? Yo sé que muchos dicen, no, mire, pídale a Dios, pero pídale con fe. Eso es como el que le voy a dar este jarabe, pero tómeselo con fe. Así me dicen, pero ¿es con fe o es que el jarabe sirve? O sea, ¿para qué necesito la fe si el jarabe sirve? No, tómeselo con fe, hágase la agüita, pero tómeselo creyendo. ¿Responde Dios cualquier oración? Tenemos esta idea de que pensamos que muchas de nuestras oraciones no se han contestado porque nos ha hecho falta fe. No lloré para que se sanara y no se sanó, eso fue que me hizo falta fe. ¿Es así que funciona? ¿Acaso se trata de que usted ore por lo que usted quiera y si cumple la cuota de fe o de oración, bueno, ya cumplió la cuota, ahora sí se lo doy? Usted tiene que conectarse para que la oración sea extraordinaria. La oración extraordinaria trae resultados, pero para que sea extraordinaria tiene que conectarse ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Así que mire el último versículo, dice esto. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados que maravillosos. Esto es una oración extraordinaria, una oración que da resultados maravillosos porque tiene mucho poder. Pero ¿quién hace esa oración que es maravillosa, que da resultados maravillosos? ¿Quién lo hace? Una persona justa. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar. ¿Ves, Ricardo, que si uno ora por las cosas se van a dar? Lo que uno tiene que hacer es orar con fervor para que deje de llover, para que me llegue el trabajito. Hay que orar con fervor. ¿Acaso me está diciendo eso? ¿Por qué es que Dios responde la oración? ¿Cuál es la oración que Dios va a responder? Dice que es la de una persona justa. Y ahí es donde está la clave, porque el cristianismo nos dice que no hay ni un solo justo. Antes de Cristo no hay ni un solo justo, pero cuando llegamos a Cristo, dice que Él nos hace justos. Entonces, ¿cómo así? La persona justa tiene que haber conocido a Cristo. Así que cuando usted piense cualquier persona, Dios responde cualquier oración, no. Él solo responde oraciones que van a través de Cristo. Entonces, lo primero es que al orar, la persona tiene que tener una conexión con Jesús. Si no ha conocido a Jesús, esa persona todavía no tiene el acceso a Dios, al Padre. Somos muy románticos en esto, porque decimos, no, Dios escucha mi oración. Yo me siento con personas que llevan una vida súper así, nunca han tenido un contacto con Dios y dicen, no, pero Dios escucha mi oración. Y yo pienso, pero ¿cómo le digo que no? No, yo estoy seguro porque lloré y mi mamá le pasó esto y el trabajito llegó. Mire, muchas cosas suceden. No es porque usted haya orado, sino porque Dios es bueno y Él envía lluvia sobre justos
e injustos. Él hace salir el sol para justos, injustos. Y yo pienso, muchas de las cosas que yo recibí no las he recibido porque yo se las pedí. Las recibí es porque Él es bueno, no porque yo se las haya pedido. Pero entonces, ¿cómo hago que la oración sea extraordinaria? Bueno, primero tiene que ser ferviente. ¿Qué es ferviente? En serio, ¿qué es ferviente? Yo intento ser ferviente cuando hablo siempre. Y por eso termino muy cansado el domingo. Digo, debería dejar de ser tan ferviente a veces. ¿Pero qué es ferviente? Una oración ferviente, ¿cómo la describe? Descríbala, por favor. Apasionada. Apasionada, ferviente quiere decir intensa, entregada. Una oración fría, indiferente y que no está comprometida no es ferviente. Señor, haz algo, pero hazlo tú porque yo estoy muy ocupado. Eso no es ferviente. Señor, voy a pedirte, ay, ayúdanos, pero ya tengo sueño y me voy. Eso no es una oración ferviente. Una oración fría, salva a ese desgraciado si tú quieres, pero a mí no me importa. Eso no es una oración ferviente. Una oración ferviente está entregada de corazón. Entonces usted puede decir, ay, sí, yo ya oré por eso y no pasó nada. Pero oró fervientemente, estaba entregado, realmente estaba interesado. Y lo segundo de lo ferviente es que es una oración justa. Y aquí volvemos al justo y quiere decir que es una oración que está alineada con la voluntad de Dios. Santiago en el capítulo 4 dice, ustedes no tienen porque no piden. Entonces sí hay que orar fervientemente para que me llegue esa bendición que quiero. Sí, pero luego dice, él sigue diciendo, pero cuando piden, no reciben, porque piden mal, para gastar en sus placeres, o sea, en su egoísmo. No es que a Dios le incomode que usted esté cómodo, no es eso. Es que Dios no va a contestar nunca una oración injusta. Y usted podrá pensar, no, pero ¿cómo? Yo oro por cosas buenas. ¿Cómo sabe que es bueno? ¿Cuál es su equilibrio de justicia? ¿Es justo para usted, pero es justo para Dios? No, pero ¿cómo no va a ser bueno si con este trabajito, si con esto que yo le estoy pidiendo voy a ayudar a otros? Claro, usted se inventa la película, yo me invento la película. ¿Usted sabe cuántas películas me he inventado yo? Señor, si la cosa sale así, mire, yo voy a estar en la iglesia y yo voy a poder hacer esto y aquello, voy a ayudar a todos, a todo el mundo voy a ayudar. Esa es la película que yo me invento y él mira y dice, no es justo. Yo sé lo que es justo. Entonces la oración que él responde es una oración que está alineada con él. Solo piense en Jesús antes de ir a la cruz. Va con sus discípulos al monte de Getsemaní y 3 veces ora por lo mismo. Padre, usted puede hablar con Dios con sinceridad, no es que tenga, ¿y ahora qué le digo? No, hable, mire Jesús. Padre, si es posible, yo no quiero ir a la cruz, o sea, que pase de mí esta copa. Si es posible. Si es posible, 3 veces lo dice, pero luego también 3 veces dice, pero no se haga mi voluntad, sino que eso es una oración justa y ferviente. Él estaba ya orando y hasta gotas de sangre cayeron porque él estaba diciendo, Señor, a esto vine, esto es lo que quiero, pero tengo temor de esto o tengo dudas de esto. ¿Por qué estaba pidiendo que pasara la copa? No sé, hay muchas razones, pero era ferviente, pero justa, pero no se haga mi voluntad. Señor, yo quiero ir a estudiar allá, me gusta esta persona, Señor, quiero esta relación, Señor, esto y esto y esto y esto y esto, Señor, pero no se haga mi voluntad. Señor, si es posible, sana a esta persona. Señor, si es posible, levanta a esta persona. Si es posible, quítale el dolor a esta persona. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él sabe lo que es bueno. Yo solo veo un pedacito. Y por último, dice que esa oración tiene poder. ¿Sabe por qué tiene poder la oración de una persona que ora con justicia? Porque primera de Juan nos dice que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Así que la pregunta es, ¿cuánto me estoy demorando hoy en alinear lo que Dios quiere con lo que yo quiero? La oración no es un cheque en blanco, como la otra vez eso me lo decían. La oración es un cheque en blanco que Dios dejó ahí firmado. Dios dejó el cheque y usted póngale la suma que quiera y ore con fe que Dios ya dejó ese chequecito firmado. Así no es la oración. Piden y no reciben porque piden mal. Él no va a dejar que usted cobre un cheque injusto. 4 cosas de por qué la oración es extraordinaria. La primera me conecta ¿qué? Con Dios. Con Dios. La segunda me conecta con la iglesia. La tercera me conecta con
Su autoridad. Con su autoridad. Y la última me conecta con su voluntad. Mire la frase con la que, mire, identifica, perdón, decidir orar es entregarme con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Usted llega con una intención, pero la oración lo transforma y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que mire la frase con la que terminamos, aquí con esta iniciamos, practicar la fe es pasar de la oración, ¿qué? Ordinaria a una extraordinaria. Yo quisiera decirle que hoy usted podría decir, Señor, yo quiero empezar a ver con los ojos del niño extraordinario. Asombrarme de nuevo con algo que ha estado en mi vida mucho tiempo, que ya es ordinario. Ay, sí, hay que orar. Ay, sí, hace rato no oro, tengo que orar un poquito. Y empezar a decir, esto es extraordinario. Puedo conectarme con Dios, puedo conectarme con otros, puedo sujetarme a la autoridad, no necesito intermediarios, el poder viene de Él, voy a confiar en el poder de Él y es de acuerdo a su voluntad, no lo que yo quiero. Entonces, bueno, cambia mi corazón, muéstrame para orar como tú quieres, pero con fervor. Entonces hay una palabra con la que podríamos orar de acuerdo a esto. No más. No más. Pronto en la manifestación hoy están gritando lo mismo. No más. No más. Ellos con fervor, no más. Congregados allá todos, no más. Aquí nosotros estamos congregados en otro cuento con fervor y vamos a decir no más. ¿Pero no más qué? No más oraciones desconectados de Dios. No más oraciones monólogo en donde yo me siento y hablo, pero no me conecto con Dios. Es más, si aún no he creído en Cristo, toda esa oración no está pasando el techo porque Cristo está diciendo, me necesitas a mí, yo soy el camino. No más oraciones lejanas, no más oraciones de sentarme y repetir. Me estoy conectando con el Padre a través del Hijo. ¿Así es su oración? Yo digo, no más oraciones lejanas, no más oraciones solitarias. No es que usted no pueda orar en intimidad, pero experimente, siga el mandato de Dios, oremos juntos. Por eso les decimos, escriban sus peticiones, pero no es que, le voy a poner tarea a alguien, porque entonces usted escribe su petición, que oren por mí. No, oremos juntos. Sí, porque le dejan a uno la tarea de orar por otro, pero oremos juntos, está bien, vamos a orar. Y los jueves, cada vez que haya una oportunidad de conectarnos, conectémonos. No más oraciones solitarias. Cuando Él ya nos puso una familia para que no desmayemos. No más oraciones, escuche esto, idólatras, en donde le ponemos más fe al programa, al profeta, al que dice, al que habla, al objeto. Es que sí, no más oraciones con intermediarios distintos a Jesús. Es a través de Jesús. Y Jesús la franquicia de Jesús no la tiene ni una denominación, ni un pastor, ni un libro. No hablo de este libro sí tiene la... Digo, ni un libro que alguien no haya escrito. Porque solo a través de la palabra está la franquicia de conocer a Jesús. No más oraciones así y no más oraciones egoístas, en donde yo quiero hacerle la llave de judo a Dios para que me conteste. Y cuando usted conoce que todo lo que pidan en el nombre de Jesús, Él lo hace, usted piensa que esa es la llave de judo más grande. En el nombre de Jesús, es que yo no he pedido así, ahora sí voy a pedir así, en el nombre de Jesús, que pase el bus, en el nombre de Jesús, que en el nombre... Dios lo mirará a uno, ay, qué ternura, sí, chino, de acuerdo a mi corazón, no más, vamos a orar así. Y ojalá usted diga, Señor, yo quiero experimentar esa oración extraordinaria, una oración extraordinaria. Padre, hoy quiero pedirte que nos permitas ir más allá de nuestro entendimiento, o sea, poder ver más allá de lo que hemos visto. Habla en nuestro corazón, habla a las familias que están acá, habla a los papás, habla a los hijos, habla a los hermanos, habla a los jefes, habla a los empleados. Cada uno de nosotros tiene roles distintos, momentos de la vida diferentes, pero sin importar en dónde estemos, sin importar qué tan cerca o qué tan lejos creamos estar de ti, hoy nos invitas a vivir una oración extraordinaria a través de ti, Cristo, en comunidad, a través de tu autoridad, solamente confiando en ti, Jesús, sin intermediarios, y a través de tu voluntad revelada. Que esta semana hagamos, Señor, el ejercicio de tener momentos de oración extraordinarios, no emocionales, espirituales. Y que luego las emociones fluyan como quieran, pero primero espirituales, a través de tu palabra, a través de tu conocimiento, a través de ti, Espíritu Santo. Gracias por una mañana como hoy en donde nos llamas y nos recuerdas que la historia contigo es una historia extraordinaria. Gracias, Jesús. Amén.